Antes de seguir con la banca en el siglo XVII y la muda de piel de la serpiente veneciana, decir que existen documentos que revelan la presencia en Venecia de un tal Acer Meshulam o Anselmo del Banco, como uno de los residentes más ricos de la República a comienzos del siglo XIV, gracias a la concesión del gobierno veneciano para ejercer de prestamista. Cuando el Senado veneciano dictó una resolución sobre la comunidad judía en el gueto que les redujo sus actividades como prestamistas, Anselmo del Banco y su familia emigraron a la ciudad alemana de Warburg, de la cual adoptó el apellido con que hoy día se conoce a esta poderosa familia sionista. Según el historiador Hermann Kellenbergs, esta familia participó en el establecimiento del famoso Banco Giro veneciano en el año 1619. Decir además con respecto al pasado siglo XVI que el Banco de la Piazza di Rialto, o Banco de Venecia, que mencionamos, estableció junto con Génova un tipo de sistema hegemónico de lingotes basados en el saqueo del Nuevo Mundo, obteniendo Venecia el control de la plata de América con que pagaba las especias y productos que traía del este en sus flamantes barcos. De ahí que a los reyes católicos o incluso al propio Colón no les quedara otra opción que abrir cuenta en el Banco de San Giorgio en Venecia. Las dos ciudades se unieron a partir de 1579 en la Feria de Piacenza, precursora del actual Banco de Pagos Internacionales, siendo además precursores de la gran potencia financiera que se organiza en Ginebra, que se ocupó de controlar la deuda pública francesa, especializándose por otra parte en los seguros marítimos y similares, que sobreviven hoy con la mayor empresa de negocios asociados con Venecia, la Assicurazioni Generali di Venezia, una de las mayores, si no la más grande, de seguros y propiedades inmobiliarias en todo el mundo. Ya centrándonos en el siglo XVII que nos ocupa, en el año 1618, actuando como el consultor oficial del gobierno veneciano, el monje servita Paolo Sarpi dirigió en persona la firma de la Alianza Veneciana-Holandesa, que incluía un paquete de defensa mutua contra los Habsburgo. Y cuando los holandeses reanudaron la guerra directa contra los españoles en 1621, los venecianos suministraron al gobierno de La Haya más de 1.000.000 de ducados para la contienda. Para mostrar la planificación a largo plazo involucrada en este movimiento hacia el norte, debemos volver, por un instante nada más, la vista atrás a los años alrededor del año 1570, en que los Giovanni auguraron que el comercio futuro no iría por tierra como en el pasado, sino a través de las rutas marítimas recién descubiertas por el oeste hacia las Américas y al este alrededor del Cuerno de África, y que por tanto su tiempo estaba limitado y se requería un movimiento hacia el nuevo centro de poder en el Atlántico para adaptarse a las nuevas ramificaciones geopolíticas. Para cumplimentar esta tarea se necesitaba inteligencia, infiltración y gestión política. ¿Y quién mejor que el mentor y líder de los Giovanni, Paolo Sarpi, para mover a Venecia a una alianza estratégica y militar abierta con el norte, y así salvar el sistema del imperio veneciano? Esto se logró, como hemos visto, a través del trabajo inicial de Contarini y el círculo interno de Sarpi, que incluía, por ejemplo, a Giovanni Francesco Sagret, a Niccolo Contarini, Andrea Morosini, Leonardo Donato, Marc Trevigiano, Ottavio Buono, Domenic, Antonio Chirini, Mario Sani, Leonardo Mocenigo, Jacopo Morosini, entre otros. De las 430 cartas de la voluminosa correspondencia de Sarpi, que se salvaron del fuego en el año 1769, se puede vislumbrar su poder desde su centro de operaciones, donde recibía puntual información sobre el comercio de oro español, los movimientos de la flota holandesa, los cambios políticos en Egipto y Persia, y el tema de la colonización de las Américas. Y por supuesto también existe la correspondencia científica y filosófica con varios personajes. Además de la extensa y tupida red de contactos por todo el mundo, que para hacernos una idea mencionemos por ejemplo a Henry Wotton, Francis Bacon, Nicancio,
Philippe Duplessis-Mornay, François Hotman, Marco Antonio de Dominis, Ugo Grocchio, Giovanni Diosdati, Isaac Casaubon, entre otros. La maquiavélica política veneciana consistió en fagocitar guerras de religión, esto es clave, entre luteranos, calvinistas y anglicanos, por una parte, y los dominados por los jesuitas de la Contrarreforma del Concilio de Trento por otra, dando lugar a ambos lados de este conflicto para manejarlos. Por ejemplo, insistiendo en el mantenimiento de una dinastía y una iglesia protestante en Inglaterra, para generar conflictos con las monarquías católicas, aconsejando políticas antiespañolas para energizar la rivalidad imperial con Madrid y evitar que el ejército español estacionado en Milán tuviera alguna oportunidad para conquistar Venecia. La alianza veneciano-calvinista dio a Venecia un punto de entrada para extender su influencia y métodos hacia el norte. El poder del partido veneciano en Londres, así se llamaba, agrupados en torno a Robert Cecil, Francis Bacon y la familia Cavendish, se mejoró en gran medida. Y los Países Bajos estaban en las garras de Venecia. Sarpi y los suyos lograron unir las fuerzas del calvinismo con la Casa de Orange, que llevaría en 1610 a los Países Bajos a una alianza militar con Venecia. Con las alianzas políticas establecidas, las instituciones financieras podrían construirse en la nueva Venecia en Ámsterdam. El Banco de Venecia se convirtió en la inspiración directa para el Banco de Ámsterdam en 1609. Ahora que se creó el modelo del futuro entramado financiero, el siguiente paso fue alimentarlo con la fortuna familiar, o fondi, como se le llama en italiano, al pilar del sistema oligárquico. Alrededor de estos fondi se agruparon las fortunas familiares individuales de las grandes familias oligárquicas, como Mocenigo, Cornaro, Dandolo, Contarini, Morosini, Sorsi o Tron, hasta un total de 20 familias que hasta finales del siglo XVIII tenían propiedades comparables o superiores a las más ricas de toda Europa. Cuando la oligarquía veneciana transfirió muchas de sus familias y activos al norte de Europa, el Fondi veneciano proporcionó el núcleo del Gran Banco de Ámsterdam, que dominó Europa durante el siglo XVII, cubriendo por completo la deuda pública de la antigua Venecia. Así, desde el Banco de Ámsterdam, los venecianos obtuvieron el monopolio de todos los intercambios de especies y el comercio de metales preciosos. Era una cámara de compensación para las letras de cambio que manejaba la deuda del gobierno holandés y el ancla financiera hacia Europa, consolidando el papel de Ámsterdam como el Wall Street del siglo XVII. Sin embargo, el banco sufrió una fuerte depresión en 1672, conocido como el Ramsjahr, el año del desastre, debido a las guerras simultáneas de la República con Inglaterra, Francia y reinos alemanes, provocadas, como no, por la nobleza negra veneciana, y que ya expuse en la saga anterior, lo cual generó en los comerciantes un gran temor a la desaparición de la propia República Holandesa, decidiendo retirar sus fondos en masa y la consiguiente bajada de fondos en un 34% en solo 2 semanas, de 7,6 millones a 5 millones de florines. En 1683 este banco dio un paso revolucionario al emitir recibos negociables, Recepisen, por el oro y plata en depósito que facilitaron la compra de oro y plata y especular sobre su precio. Es decir, billetes en papel respaldados por oro y emitidos por un banco central. ¿A qué suena familiar? Sin embargo, todo esto cambió después del inicio de la Cuarta Guerra Anglo-Holandesa en 1780 y la decadencia de Holanda ante el emergente poder de Inglaterra, porque Ámsterdam no podía sobrevivir sin pedir préstamos, lo cual supone una gran presión para las reservas de los bancos. Cuando su clientela, como dijimos, descubrieron que el índice de reservas completo del banco estaba lejos del 100%, la confianza se evaporó, señalando el comienzo del fin de una institución que una vez fue muy poderosa. Thomas y Oliver Cromwell, tal como dijimos, desempeñaron como agentes venecianos un papel fundamental en la conquista de Inglaterra por la nobleza negra veneciana, relacionados, como vimos antes, con anterioridad por lazos de sangre con la familia Pallavicini de esta nobleza negra y con prominentes parlamentarios ingleses como John Hampden. Cromwell llevó a la guerra a los ingleses contra Holanda, iniciada tras la denominada masacre de Amboine, en que, miren por dónde, su gobernador
y Ieyasu veía el poder de los jesuitas demasiado peligroso. Y la guerra contra España, bajo consignas venecianas, para acabar con los enemigos del imperio que se comenzaba a cimentar en base al libre comercio marítimo veneciano, abocando al pobre campesinado inglés a instalarse en las ciudades donde la usura se convirtió en una práctica respetable. Los desencuentros con Carlos II y con el creciente poder de Francia enfurecían a Venecia, que a través del partido Whip, el antiguo nombre del Partido Liberal, se propusieron acabar con los monarcas católicos Stuart y tramaron a través de varios oligarcas una invitación al rey holandés Guillermo de Orange y su reina María, una hija de Jaime II, para que el rey holandés aterrizara y marchara sobre Londres, en la que los británicos llaman la Revolución Gloriosa de 1688, donde en realidad se consolidaron las facultades y prerrogativas de la oligarquía que se expresan en la Declaración de Derechos del año 1689. 6 años después de la citada revolución, había un Banco de Inglaterra y una considerable deuda nacional, una copia perfecta de la oligarquía veneciana que a través del partido veneciano manejaba el destino de Inglaterra. La British East Indian Company, por sí sola un imperio que acaparó la mitad del comercio mundial, con ejército propio de más de 250.000 soldados y una facturación astronómica, empleaba con preferencia a masones protestantes, que dieron origen a una acomodada clase media. Fundada casi 100 años antes que el Banco de Inglaterra, accionistas y capital veneciano por un total de 2 millones de libras sirvieron como incentivo a los fondos para la creación del mencionado banco. Cifra muy lejana a los 72 millones acumulados por gastos de guerra por el rey Guillermo III, al que una vez acabada la guerra, el banco le salvó del impago. Fue en 1694 cuando se funda el Banco de Inglaterra, que a menudo se le relaciona con adinerados askenazis del clan Rothschild como Kuhn, Loeb, Lehman, Warburg, etc. Pero en realidad, el Banco de Inglaterra fue fundado y dirigido por William Paterson, que había hecho su fortuna en la British East Company, y fundado también por el primer conde de Halifax, Charles Montague, del cual, de este último, sus primos varones normandos establecieron el actual Banco de Pagos Internacionales. El Banco Samuel Montague, por ejemplo, firmó un contrato con el HSBC como Montague Private Equity. Otro familiar, Norman Montague, gobernó el Banco de Inglaterra entre 1920 y 1944. El Banco de Inglaterra funcionó de manera muy diferente al holandés y su tarea principal era financiar el déficit público mediante la emisión de acciones, similar al genovés Banco de San Giorgio. En un principio, los suscriptores proporcionaron ayuda económica para financiar el Banco de Inglaterra, que otorgó un préstamo de 1,2 millones de libras, más o menos 1,8 millones de dólares, para el gobierno inglés, tras el colapso económico de la derrota contra Francia. Pero tal vez el desarrollo más significativo de la revolución financiera inglesa fue el explosivo crecimiento del mercado de valores de Londres, gracias sobre todo a la British East Indian Company y su reguero de patentes, inversores y codiciosos intermediarios y corredores de bolsa, varios de ellos a costa de los robos a barcos españoles. Pero fue el capital veneciano inyectado en la British East Indian Company y sus espléndidos beneficios el que consolidó el Banco de Inglaterra como entidad financiera de capital privado para créditos a las administraciones inglesas. El famoso desplome de 1696 obligó al gobierno a intervenir para regular aquella orgía de capital, un poco tarde porque no evitó la siguiente crisis de 1720, que derivó en un drama no solo en Inglaterra, sino también en Francia y Holanda. Años después, el Banco de Inglaterra dejó supuestamente de ser privado, ya a comienzos del pasado siglo XX. A partir del anterior siglo XVI se ve con bastante asiduidad la figura del judío de la corte, o factor judío, o Hofjuden, banqueros que manejaban las finanzas de la realeza europea o la nobleza. Se hicieron necesarios debido a las prohibiciones contra la usura aplicadas a los cristianos y no a los judíos. Muchos reyes y emperadores, como los Habsburgo del Sacro Imperio Romano, tenían un número considerable de judíos en la corte. Por ejemplo,
en la corte de Leopoldo I de Habsburgo, emperador del Imperio Austrohúngaro, que estaba plagada de asesores jesuitas, servía como banquero el judío Samuel Oppenheimer, en cuya banca entró a trabajar desde muy joven un tipo de apellido fundamental en la historia de la banca, un tal Mayer Amschel Rothschild. Estos banqueros judíos satisfacían no solo las grandes cantidades invertidas en constantes guerras, sino además toda clase de caprichos y de excesos del monarca de turno, que se endeudaba hasta el punto de sacudirse sus deudas expulsando a todos los judíos de su dominio. Aunque en el caso de Leopoldo I los expulsó a todos salvo a su banquero Oppenheimer, por razones que ahora no vienen al caso. En este siglo XVII, los Keilot, o comunidades judías, forzadas a convertirse en prestamistas por las severas limitaciones que se les imponían, comenzaron a ser garantes de las deudas contraídas por judíos con los prestamistas cristianos, el clero, las instituciones de la iglesia y la nobleza. Obtenidos sustanciosos préstamos que convirtieron al clero y a la iglesia en acreedores de gran parte de esta deuda, práctica que fue reprendida por el Papa Benedicto XIV en su encíclica 1751 A Primum Quo. Para comprender por qué se relaciona tanto a los banqueros judíos con el Imperio Británico, es imprescindible saber que en las leyes de la ciudad, emitidas por el rey Jorge III, en el tomo 71, en las páginas que van de 1179 al 1200, se lee en un artículo que los judíos son propiedad de los reyes normandos y anglosajones. También explica, y ya lo expusimos en algún vídeo, que el Talmud es la ley de la tierra y de cómo el Talmud babilónico se convirtió en ley de la tierra, lo que ahora se conoce como el Código Comercial Uniforme, que tiene que ver con la ley del mar, que es la ley internacional privada, que trata sobre personas jurídicas. El acuerdo de crédito escrito, el Sietar judío, es un embargo preventivo de todas las propiedades del planeta. Pero el tratado, como decíamos, también explica que los judíos son propiedad de Gran Bretaña y que están a cargo del sistema bancario como testaferros. Un aspecto fundamental a lo largo de estos siglos en el mundo del dinero y de la banca es el papel que desempeña el Papa de Roma, puesto que guarda la llave que le abre a un monarca la legitimidad para emitir dinero. Esta llave se llama regalía, la cual convierte al Vaticano en el dueño del tablero de juego donde se desarrolla la actividad económica. Es quien abre o cierra el grifo y por tanto su poder es superior a cualquier magnate sionista señalado por tantos como los más poderosos de este mundo. De ahí, considero, el interés de los anglo-venecianos y sus esbirros sionistas y jesuitas por conquistar el Vaticano, como ya expuse en otro vídeo. Bien, hemos visto hasta aquí cómo se fraguó, se asentó y se cimentó el actual sistema bancario financiero, donde se desenvuelve la sociedad actual del siglo XXI, con el mundo anglosajón imperante. Hemos expuesto la fusión de la Serenísima República de Venecia con Inglaterra, a través del capital fondi de los Giovanni venecianos. A partir de aquí, los venecianos y la propia Venecia desaparecen a la vista del público, dando paso a la banca central, en torno a la cual abundan demasiados banqueros de origen cázaro. Estamos en un siglo XVIII plagado de acontecimientos que identifico como una guerra soterrada entre los Giovanni que fundaron con su capital el protestante Imperio Británico y los Vecchio, católicos aliados del Papa y de sus linajes, que permanecieron en Italia. Contienda que pueden ver en esta imagen que ya expuse en el vídeo arriba en la pantalla. Desaparecen monarquías aliadas de Roma y emergen repúblicas con banca centralizada al estilo veneciano, fruto de la Revolución Francesa. Emerge casi de la nada la dinastía Rothschild, que en pocos años llega a manejar más de la mitad de la economía mundial y enraiza en una milla cuadrada, al margen de todo control, el mayor centro de poder económico del mundo, la City de Londres. Se van formando instituciones financieras y bancarias supraestatales y globales,
inventadas, como hemos visto, por Venecia, que controlan y deciden hoy día las políticas económicas a seguir, tanto por la banca como por los gobiernos. Y es aquí donde lanzo esta reflexión, esta pregunta. Tanto trabajo, tanto crimen de los venecianos durante 2 siglos de conspiraciones y tanto capital para fundar el Imperio Británico ha sido, en última instancia, para dejárselo arrebatar por unos cázaros sionistas que, como hemos expuesto, no llegaron nunca a tener un total poder de capacidad de decisión. Sionistas tan poco astutos como para figurar por todas partes al frente de multinacionales y de la gran banca. ¿No será que al ser enemigos del catolicismo de Roma, al igual que los Giovanni venecianos, fueron invitados al banquete como gestores y ejecutivos de un imperio romano donde a los accionistas, es decir, a los venecianos, solo les interesan los cierres anuales, para entendernos, los resultados de su gestión? Hablo en clave monetaria. El dinero es una herramienta de control, no el último objetivo. Bien, amigos, en una última entrega intentaré aportar luz a estas cuestiones, revolviendo en torno a las entidades supraestatales que manejan la economía mundial y los tipos que las merodean, que nunca o casi nunca aparecen ante el público. Pues bien, hasta pronto. Saludos a todos.